¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. La búsqueda de la paz total en un país donde las distintas formas de violencia volvieron a crecer después de la firma del acuerdo con las FARC es una de las prioridades de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia y una apuesta ambiciosa en momentos en que hay una embestida criminal del Clan del Golfo contra la Policía Nacional de aquel país. El ambiente político favorece, por supuesto, esta iniciativa de Gustavo Petro, que a partir de ayer es el primer presidente de izquierda de Colombia que tiene entre sus objetivos la reanudación de los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y con otros grupos armados, que también tiene dentro de las prioridades que crezca la economía y, por supuesto, el beneficio social para todos. Para platicar de este tema, saludo al senador Iván Cepeda, senador, por supuesto, de esta coalición de pacto histórico y quien va a liderar todo este proyecto de paz en el Congreso para este país de Gustavo Petro. ¿Cómo estás, Iván? Qué gusto saludarte, senador. Es un gusto estar con usted, Gaby. Muchas gracias por esta entrevista. Y aparte te sacamos de sesión de trabajo, te agradecemos muchísimo esta conversación. Disculpan, Bueno, el ambiente, estamos aquí medio del Senado, sí. así es, saludos por supuesto hasta Colombia. A ver, Gustavo Petro tiene una polémica vida pública marcada por un pasado también revolucionario, pero también por su papel como senador y alcalde de Bogotá. El líder de izquierda sigue siendo criticado por sus principales adversarios, como es en todos los temas políticos, debido también por haber pertenecido a esta guerrilla, el M-19. Pero hoy es quien busca un cambio total para Colombia. Platícanos de esta figura tan importante que hoy es el nuevo presidente de Colombia. Bueno, es una figura que ha marcado la vida política en las últimas 3 décadas. Gustavo Petro estuvo entre los jóvenes que tomaron las armas en la década, al final de 1980, y en una guerrilla urbana que adquirió rápidamente fama por sus golpes un poco cinematográficos. Recorrió el camino de la guerrilla hasta que firmó la paz con el gobierno, y desde ese entonces ha sido estricto en cumplir esa palabra dada, y ha sido un consecuente defensor de la paz. Luego se hizo, como usted bien dijo, famoso por sus debates en la Cámara primero y después en el Senado, debates que desenmascararon la mafia política que había generado los vínculos entre el paramilitarismo, el narcotráfico y la política oficial. Así que se convirtió en un senador estrella, en un congresista estrella rápidamente. Luego pasó a ser alcalde de la ciudad capital en Colombia, y allí también tuvo un paso marcado por una serie de políticas que transformaron a Bogotá. Y por último, después de grandes esfuerzos y luchas, en el mes de junio, en la segunda vuelta presidencial, acompañado por la lideresa afrocolombiana Francia Márquez, ha llegado a ser nuestro presidente, posesionado en el día de ayer en un acto supremamente simbólico y emocionante. Totalmente, en el que primero tomó protesta simbólica el domingo frente a las comunidades indígenas de su país, y luego lo hizo ahí en la Plaza de Bolívar. Llegó con 11 millones de votos, como bien apuntas, Iván, justamente por el cambio que buscaba Colombia. Ahora, es muy fácil hacer un recuento muy breve, muy puntual de varias construcciones de su carrera. Sin embargo, el proyecto de izquierda es un proyecto que se ha venido trabajando desde hace muchos años para que hoy pueda concretarse, pues, en la presidencia de Gustavo Petro. Recordemos que era la tercera vez que él contendía por la presidencia de tu país, de Colombia. Eso es correcto. Y lo que marca esos proyectos, esa coherencia que ha expresado a la izquierda democrática y a una alianza de fuerzas progresistas, es la búsqueda de la paz, la necesidad de poner punto final a un conflicto que tal vez es uno de los más antiguos en el mundo contemporáneo,
que ya tiene 7 décadas de duración, más de 9,5 millones de víctimas, y según el dato que entregó la Comisión de la Verdad, que creó el acuerdo de 2016, acuerdo de paz entre el Estado y las llamadas FARC, ha dejado 800,000 personas muertas desde la década de los 80 hasta el día de hoy. Así que Petro ha llegado a la presidencia con un mandato para hacer la paz que implica también unas reformas sociales de fondo, entre ellas un cambio en el mundo rural para democratizar la tenencia de la tierra. En este sentido, a ver, yo sé que es muy ambicioso el tema. A ti te describen, Iván Cepeda, como uno de los políticos del país que se han abanderado de esta posibilidad de que Colombia logre la paz absoluta mediante los acuerdos y el diálogo. Ahorita entraremos a los detalles, pero tú eres, digamos, la cabeza de este gran proyecto en el Congreso, quien va a liderar estos acuerdos históricos, porque ya lo habíamos platicado tú y yo vía telefónica, el presidente propone, pero el Congreso dispone. Entonces tú tendrás que negociar para hacer realidad este pacto histórico de la paz total, pero platícanos primero que nada, ¿por qué es tan ambicioso y en qué consiste para Colombia? Bueno, el modelo de paz que existió hasta ahora, me refiero hasta el día de ayer, cuando se posesiona Petro, era un modelo de paz fragmentario. Se ha intentado hacer la paz con distintos grupos armados de guerrilla, pero uno a uno, es decir, una especie de carrera sucesiva buscando que de manera gradual se llegue a la paz con todos los grupos. Son varios grupos guerrilleros que hay en Colombia, pero también, como si esto no fuera suficiente, hay también grupos armados que provienen del narcotráfico. Como se sabe, lamentablemente Colombia ha tenido pues una industria de producción de cocaína que ha hecho del problema del narcotráfico una realidad supremamente triste en nuestro país. Así que el proyecto de paz total, como se llama el programa de gobierno en esta oportunidad, persigue hacer la paz de manera global y simultánea con todos los factores y grupos armados. Permíteme hacer, Iván Cepeda, una pausa y regresamos para entrar en la parte también polémica de este proyecto de la paz total, porque seguramente hay cosas que la gente ha escuchado desde que Gustavo Petro tomó posición que sorprenden, pero que a la vez tienen un trasfondo importante que me imagino tiene un sustento de por qué hacerlo de esa manera, y ahorita, si me lo permites, lo platicamos después de esta pausa. ¿Te parece bien, Iván? Muchas gracias, muy amable. Bueno, quédese con nosotros porque nada más estamos platicando hoy con Iván Cepeda, senador de esta coalición en Colombia, Pacto Histórico, y quien es el senador, en pocas palabras, de Gustavo Petro, quien hará posible, pues, el nuevo proyecto de gobierno en Colombia. Así que regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Qué bueno que permanecen en esta mesa de martes de Debate 22, porque esta charla con el senador colombiano Iván Cepeda es muy importante. ¿Por qué? Porque es el senador que le dará, digamos, viabilidad en materia del Congreso al nuevo proyecto de gobierno de Gustavo Petro. Iván, senador, si me lo permites, decíamos un poco antes de la pausa que era todo este proyecto de gobierno llamado Paz Total. Pero bueno, hoy muy temprano y desde el día de ayer comenzó a salir información que el nuevo presidente Gustavo Petro había invitado a los criminales a dejar las armas a cambio de beneficios jurídicos, que esto ya automáticamente con escucharlo ha causado un poco de ruido en todos los sectores internacionales y me imagino que también en tu país. Platícanos de este tema. Bueno, hay dos formas de violencia en el país. Por una parte están los grupos guerrilleros que tienen un origen claramente político y han librado una muy cruenta confrontación con el Estado,
pero por razones que podríamos decir son ideológicas. Pero en segundo lugar, también hay redes del crimen que están ligados a las economías ilícitas. Me refiero al narcotráfico o también a la minería ilegal. Ujú. Lo nuevo del proyecto que plantea el gobierno de Gustavo Petro es hacer un proyecto o una tentativa de paz simultánea tanto con los grupos armados de origen político como también de buscar someter a la justicia a los grupos ligados al narcotráfico y a otras formas de economía ilegal. No es la primera vez que eso se hace en Colombia, pero es la primera vez que se plantea como un esfuerzo tan coordinado, tan ambicioso por parte del Estado colombiano. Cada uno de esos procesos, por supuesto, tiene diferencias. Una cosa es hacer una negociación de índole política, como la que se hizo con las FARC y como la que se deberá hacer con el Ejército de Liberación Nacional, otra gran guerrilla que hay hoy en Colombia. Y otro muy distinto es el proceso que se adelanta con quienes deben dejar las armas, someterse a la justicia y a cambio de eso obtener unos beneficios jurídicos que en ningún caso suponen que no habrá privación de la libertad, es decir, cárcel para ellos, pero sí que habrá reducción de penas. Ok, entonces no estamos hablando de digamos, de perdonar, como a lo mejor se pudiera interpretar a los criminales que han llevado a la violencia a Colombia, sino simplemente de poder, como tú decías, negociar políticamente, pero haciéndolos cumplir las penas que les corresponden, por supuesto. Se trata de un diálogo que nosotros llamamos de acogimiento o sometimiento a la justicia. Ujú. No tiene que ver con negociar reformas de carácter político, social o económico de los grandes problemas del país. Sí se trata de que estas personas cumplan con entregar sus armas, desmantelar sus organizaciones, entregar sus rutas del narcotráfico y su infraestructura, y también de que el Estado entre a controlar territorios en los que ellos hoy tienen pues una muy importante presencia. Eso, por supuesto, a cambio, como lo había dicho, de unos beneficios que pueden reducir las penas y permitir que en un tiempo vuelvan a la sociedad como personas que han pasado por este proceso. Y creo que tú, senador, sabes muy bien cómo manejar este tema, cómo se ha manejado en Colombia, porque recordemos que tú has sido uno de los pues, grandes defensores de los anteriores acuerdos de paz y tú fuiste un puente de diálogo en su momento entre las extintas FARC y el gobierno, recordemos, de Juan Manuel Santos. Entonces, un poco tienes esta experiencia ya de ser este puente entre el gobierno y estos grupos que conviven también allí en Colombia. Sí, en el año 2012, entre el año 2012 y el año 2018, trabajé con el gobierno del presidente Santos desde mi perspectiva como opositor político, porque en ese momento era parte de la oposición, en las labores de facilitación de tres procesos, uno con las FARC, otro con el Ejército de Liberación Nacional y luego también con otro que se hizo con sectores del narcotráfico, de estas organizaciones criminales para buscar su sometimiento a la justicia. Así que eso me permitió acumular alguna experiencia que va a ser útil en estas circunstancias actuales. Hay algo que me llama mucho la atención y que me gusta de tu quehacer político, porque tú has dicho que se trata también dentro de este acuerdo de paz, no nada más de reconciliarte con aquellos grupos armados ilegales, sino también con los grupos políticos incluso que piensan diferentes para poder hacer de una Colombia un solo país que no esté dividido. A ver, platícanos. Sí, el problema no es solamente que en Colombia hay violencia y enfrentamientos entre grupos armados y el Estado, sino también que hay una profunda división en la sociedad entre sectores políticos. Hay sectores políticos que hasta ahora critican los acuerdos de paz de 2016 y como tal vez ustedes recuerden,
en el año 2016 perdimos un plebiscito por un escaso margen en el que intentaba que los ciudadanos aprobaran mayoritariamente el proceso. Bueno, se trata también, por supuesto, de reconciliar a los colombianos para hacer una sola, digamos, una sola fuerza, un solo bloque en la búsqueda de la paz. Eso sería tan importante como hacer la paz con cualquier grupo armado. Ahora, ¿cómo se encuentra actualmente el apoyo en el Congreso para que justamente todo este proyecto, Paz Total, todo este nuevo proyecto de gobierno realmente pueda ser posible? Y ya lo decíamos, porque esto depende mucho la tarea que vas a realizar también en el Congreso para sumar los votos necesarios para que todo esto suceda. Bueno, en este momento tenemos mayorías parlamentarias, pero obviamente esas mayorías están sujetas a distintas dinámicas políticas y tenemos que hacer un esfuerzo grande para que una vez comiencen estos procesos que siempre son muy polémicos, siempre implican muchos debates públicos sobre la justicia, sobre hasta dónde flexibilizarla, hasta dónde lograr que la sociedad perdone crímenes que son atroces. Pues obviamente que el debate de la sociedad y de los grupos políticos no vaya a frustrar precisamente la viabilidad de que el Congreso pueda aprobar las leyes tendientes a darle pues el marco necesario a estos procesos. Hagamos una nueva pausa, senador Iván Cepeda, si me lo permites, porque las ganas de llevar a cabo todo esto, los votos ahí estuvieron en la confianza para llevar a la nueva presidencia a Gustavo Petro, y me imagino que Colombia y su gente se levantan con una visión diferente y con una expectativa enorme sobre el nuevo gobierno, y eso pesa y pesa mucho, y si te parece lo platicamos después de esta pausa. Claro que sí. Ya regresamos, platicamos con Iván Cepeda, senador de la coalición Pacto Histórico allá en Colombia, el hombre que le dará forma en el Congreso al nuevo proyecto de gobierno del nuevo presidente, Gustavo Petro. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. En la mesa de martes de Debate 22, Iván Cepeda, senador de la coalición Pacto Histórico, un hombre clave en el proyecto de gobierno de Gustavo Petro que acaba de asumir como nuevo presidente de izquierda allá en Colombia. Decíamos, senador Iván, que frente a una enorme necesidad, una nueva apuesta de muchísima gente allá en Colombia, enormes expectativas, va a haber también una enorme exigencia porque se cumplen las promesas de gobierno. Entonces, lo vimos aquí en México también cuando hubo el cambio de gobierno, la exigencia va a ser ardua, pues, sobre Gustavo Petro y, por supuesto, sobre su equipo de gobierno. Así es, somos plenamente conscientes de la gran esperanza que ha suscitado nuestro triunfo y ver por primera vez un gobierno en toda nuestra historia republicana. Es la primera vez que fuerzas alternativas tomamos la conducción del Estado. Por supuesto, las expectativas son enormes y hemos pedido en eso moderación. Los problemas a los que nos enfrentamos son realmente problemas estructurales. Tenemos una grave deficiencia de recursos públicos por todo lo que significó la pandemia y el desarrollo del modelo neoliberal en Colombia. Tenemos grandes problemas de violencia en los territorios y la necesidad de que millones de personas puedan satisfacer necesidades básicas. Así que hemos pedido moderación en las promesas y sobre todo trabajo eficiente, no perder un minuto en nuestra labor desde los cargos públicos y en la sociedad. ¿Habrá cero tolerancia a la corrupción? Porque es otra de las palabras y de las ideas que se han manejado con el antes candidato, hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro. De acuerdo, más que una promesa que haya hecho el presidente de no
incurrir en corrupción, lo que ha dicho es que será implacable y lo vamos a hacer todos nosotros con cualquier acto de corrupción. Se trate no solamente de personas que hayan estado en el Estado antes que nosotros o que hayan hecho parte del Estado antes que nosotros, sino también de la gente que hace parte de nuestro pacto. No habrá tolerancia con nadie, se trate de amigos, de compañeros políticos o compañeras, de familiares o de quien sea. Un principio claro es que habrá cero tolerancia a la corrupción. Ahora, regresando un poco al tema del narcotráfico, ¿cuál será la forma para acabar con él? Porque recordemos que aquí juegan un papel muy importante los territorios más marginados, que son los territorios agrícolas, donde desafortunadamente sean los cultivos de coca, de amapola, porque la gente tiene necesidad. Entiendo que ustedes traerán una política muy específica de atacar socialmente hablando y políticamente hablando estos territorios que están cooptados por el narcotráfico. Bueno, parte de la política de paz total es un enfoque distinto sobre los problemas relacionados con el narcotráfico, que tienen varios niveles. Uno primero es, como correctamente se señala, darle un protagonismo en la política gubernamental a los territorios, atender esos territorios con un modelo distinto de la intervención del Estado. Aquí no se trata de volver a repetir la fórmula solamente de atender militarmente o policialmente el problema, sino de una presencia social del Estado colombiano. E igualmente, de lo que se trata también es de desarrollar un debate internacional sobre el problema del consumo en los países que son principales en esta materia, como son las sociedades estadounidense y europeas, para que se logre un acuerdo internacional para darle un tratamiento diferente al problema del narcotráfico. Ahora, ¿cómo juega México como un socio, como un amigo importante del gobierno? Hace unos días decía el presidente López Obrador del enorme gusto que le daba la llegada de Gustavo Petro, un gobierno de izquierda, a Colombia. ¿Cómo ven a México desde allá? Pues con una gran expectativa de no solamente seguir, sino fortalecer nuestras relaciones y compartir sobre los problemas que tenemos bilateralmente. Y este problema del narcotráfico, sin lugar a dudas, toca de una manera muy seria a nuestras dos sociedades. Es importante que haya un diálogo binacional a nivel de gobiernos, pero también de sociedad civil, sobre qué caminos podemos explorar conjuntamente para resolver problemas como estos. Ahora, luego hay encuentros entre legisladores mexicanos, congresistas y también colombianos. ¿Ya tienen prevista por allí alguna reunión que pudiera alimentar este diálogo? Pues nosotros tenemos una relación muy estrecha con algunos de nuestros homólogos allá en México. Y sí queremos muy pronto encontrarnos para poder debatir y compartir sobre todo visiones comunes sobre estos temas. Bueno, pues enhorabuena, Iván Cepeda, senador de la coalición Pacto Histórico, el hombre que ya decíamos le estará dando forma a este nuevo proyecto de gobierno Paz Total de Gustavo Petro. Muchísimas gracias por esta conversación, una conversación que nos regalaste justamente desde el Senado allá en Colombia, en tu país, para poder tener esta charla para el público de Debate 22. Y como mexicanos les deseamos lo mejor en esta nueva etapa, en este nuevo proyecto tan ambicioso y por supuesto todo lo que sea en beneficio de la sociedad colombiana y de quien sea, nos da muchísimo gusto. Así que estaremos muy al pendiente, Iván Cepeda. Gracias, senador. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Gracias, un fuerte abrazo. Bueno, Iván Cepeda, este hombre que le dará forma a todo este proyecto de gobierno, por supuesto, en el Congreso colombiano. Soy Gaby Tlaseca. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana en esta mesa de martes de Debate 22.